Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, alarmante, ahora sí como diría Pati Chapoy, interesante pero extraño, que es el ESLOP. Para eso voy a presentar el equipo que me acompaña el día de hoy. Como los veo, primero veo a José. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, contento. Compartir espacio con Marco, que nunca me había tocado. No sé si sea Marco bueno o Marco malo, como Jorge, que a veces es Jorge bueno o Jorge malo. Pero feliz de estar aquí compartiendo este tema que sí es muy interesante, da miedo, como todo lo nuevo, pero pues a ver qué va saliendo. Soy Josué González, director de Social, y pues muchas gracias por un día más de vida. Muchas gracias, José. Después veo a Jorge, que tampoco sé si es bueno o malo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Malo solo cuando hay barba y bigote, pero eso casi nunca pasa. Yo soy Jorge Gaspar Matamoros, director de análisis de negocios, y muy contento de estar aquí hablando de este bello temita, ¿verdad? Mil gracias, Jorge. Y por último, y no por eso menos importante, veo a don Marqui. ¿Cómo estás, Marquito? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más para hablar de ese tema tan escalofriante, digamos. Él es Marco Gallardo, director del área de TI de WRU. Y como cada hashtag, martes marketoso, hashtag tetas, yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU. Y vamos a entrar en materia. Como siempre que son temas de tecnología, a mí me gustaría, Jorge, que nos ayudaras a definir qué significa ESLOP. Ok. En el capítulo anterior, bueno, en uno de los capítulos anteriores estuvimos hablando de la teoría del Internet muerto, donde habla que el Internet está ya en realidad lleno de bots y que el tráfico de websites y las interacciones que llevas con la comunidad, pues es básicamente interacciones con inteligencia artificial, ¿no? Poquito después de eso, o antes, no recuerdo bien, Mark Zuckerberg había dicho que las interacciones, que lo que buscaban en Meta es que las interacciones ya fueran con inteligencias artificiales, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado esto? Pues que básicamente todas las redes sociales están llenas de algo llamado AI Slop, que es básicamente contenido de relleno hecho con inteligencia artificial. Este contenido pues puede ser contenido de historias bien extrañas, como de gatitos antropomórficos que tienen unas historias muy telenovelescas, hasta plenamente desinformación, como se apareció la Virgen en una pequeña aldea de Botswana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que sobre todo redes sociales como Facebook, ¿no? O plataformas como YouTube están llenas de contenido hecho con inteligencia artificial. Y mira, para tomar un poquito un ejemplo que está reciente, tiene poco que se estrenó la película de Jurassic Park número 8000, ¿no? Y la campaña publicitaria de Jurassic Park, no sé si la vieron, pero era un güey que era un entrenador de animalitos, ¿no? Y llevaba un animalito que se llamaba no sé qué, que era tataranieto de un dinosaurio, ¿no? Que era una cosita así, que no crecía y demás. Todo eso está hecho en inteligencia artificial. A mí, cuando lo vi, yo dije, puta, o sea, me pasó lo mismo que con el pinche canguro, ¿no? Yo dije, esta madre es un puppet, está hecho con inteligencia artificial o sí existe, que creo que esa es una de las aristas de este tema que a mí como consumidora de contenido y como estratega de marketing, sí llega un momento en que me preocupa no poder encontrar la diferenciación de un contenido generado por inteligencia artificial y uno que lleva un poco más de crafting, eso sí se me resulta, pues sí, preocupante por no ponerlo menos, ¿no? Marqui,
En este capítulo que nos vamos a enfocar en YouTube y la generación de contenido en YouTube de esta índole, ¿cuáles creen que son los peligros generales de la inteligencia artificial como generador de contenido? Ok, digo, más allá de engañar a la gente, que no siempre es la intención, ¿no? Que hay veces que sí, y ha pasado y hemos visto muchos casos. Creo que más bien estamos llegando al punto en el que ya no sabemos qué hizo una persona, qué hizo una inteligencia artificial, qué estamos consumiendo que le tomó a una persona, pues vaya, tiempo, esfuerzo, cariño hacer, y que fue un prompt que le hicieron a una inteligencia artificial y que le está generando dinero a una persona que solo hizo un prompt que le podríamos estar a lo mejor nosotros consumiendo o aportando a un artista, ¿no? Ese es, digamos, como uno de los pitfalls básicos y principales de este tema, más allá de si nos están engañando, si estamos cayendo a lo mejor en un como el a ver, un poquito de background. Hace unos días o unas semanas corrió un video de un canguro que no lo dejaban subir a un avión, ¿no? Que es una historia que si le dedicas 2 segundos a pensarlo, no tiene sentido. No, porque era un canguro de apoyo emocional. Y es una historia que de verdad pues no tiene sentido. ¿Por qué los canguros son animales muy, muy agresivos? Bajo ninguna circunstancia debería haber un canguro suelto en un avión. Pero al verlo, vimos la imagen, lo tomaron incluso medios internacionales y nos dio la impresión de que esto de verdad estaba pasando. No lo cuestionamos muchos ni por un segundo. Estamos pasando de ver cosas que son muy, muy, muy obviamente falsas a cosas que ya no sabemos si son falsas o no son falsas. Ese fue un claro intento por engañar a la gente, ¿no? Sin embargo, podría haber, por ejemplo, si una persona genera un video 100% hecho con inteligencia artificial, imágenes, voz en off, acerca de algún tema que a mí me interesa y yo lo veo, a lo mejor yo no me voy a dar cuenta de si una persona hizo una investigación, consultó fuentes y armó el video, o si un prompt encontró información. Quién sabe si sea real o no sea real, no hay forma de verificarlo y yo me la tragué completa como si fuera realmente sin diferenciar cuál de las dos. Sin cuestionar, ¿no? Así es. Justo. Así es. Y eso es algo que estábamos platicando hace rato, José y yo, sobre todo cuando utilizamos la inteligencia artificial como fuente de información para investigaciones rápidas sobre un tema. Quiero decir, si queremos hablar de contenidos que tenga cierto hard data, ¿no? Un hard data sobre consumo de refrescos en México, por poner un ejemplo, ¿no? Lo más fácil hoy por hoy es decirle, oye, ChatGPT, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a las fuentes que tú estás consultando, ¿cuánto refresco se consume en México como país? Ni ChatGPT te va a decir, el promedio de consumo de refrescos azucarados, no sé qué, es de 1.5 litros por día por mexicano, por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa si de verdad no consultamos la fuente y entonces agarramos la fuente de los deseos? Exactamente. Y agarramos esa información como, vamos a decir, verídica, porque lo está recolectando de una serie de portales de información. El asunto es que la mayoría de nosotros no cuestionamos la información que nos entrega un buscador de inteligencia artificial. Y más preocupante aún, ya no estamos yendo un poquito porque ya no estamos con lo de YouTube, ahorita volvemos para allá, pero más alarmante es que cuando haces una búsqueda en Google, el primer resultado que te sale es de la inteligencia artificial de Google, en vez de ver los datos que están más abajo. Me pasó cuando estaba en la temporada de los Oscars. Estaba viendo yo la película de Almodóvar, la de La habitación de al lado, y hice yo una lista de todas las películas que estaban nominadas y la estaba viendo
cuando estaba viendo La habitación de lado no me acordé a qué estaba nominada y entonces le pregunté a Google a qué está nominada La habitación de lado y me dijo como 6 nominaciones al Oscar, de las cuales solo una era real. Pero en ese momento yo lo vi, no lo cuestioné y dije, bueno, estoy viendo una película que tiene 6 nominaciones al Oscar. Eso es algo completamente trivial. No me afectó nada, no tomé ninguna decisión, no pasó nada, ¿no? Pero me dio información completamente falsa, sin ningún sustento, y yo me la creí. Fácilmente verificable, si le hubiera bajado 2 centímetros a la pantalla del teléfono, hubiera visto la información real, ahí estaba, pero no lo hacemos. Existe un concepto llamado alfabetización mediática, que es la capacidad que tenemos para cuestionar, entender o criticar y evaluar los medios de comunicación, ¿no? Si tomamos Internet como un medio de comunicación y el comportamiento del grueso poblacional en redes sociales, nos damos cuenta de que la alfabetización mediática es algo que, pues, en realidad no se le presta mucha atención, ¿no? El nivel de analfabetismo mediático es muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque al final del día la gente empieza a tomar como hecho algo que puede o no ser falso, que es más o menos el chiste que he mencionado varias veces de Thomas Running, ¿no? Que fue la persona que inventó el correr, ¿no? Al querer caminar 2 veces al mismo lado. Es algo que lo oyes y dices, ok, esto puede ser chistoso, pero si lo vemos de otro lado, dices, ok, esto puede llegar a extremos, no solo a nivel de desinformación, sino a un nivel de riesgo para la persona que consulta una información. Por ejemplo, hace unos días estaba yo enfermo, estuve tratando de consultar porque encontré una medicina que estaba, pues vamos a llamarlo, un poco vencida, ¿no? Por unos meses. Pues dije, ok, ¿qué pasa si en este momento me tomo este medicamento que está vencido? Y busqué, ¿qué pasa si tomo lactobacilos vencidos? ¿No? Y todas las fuentes decían, ok, si lo guardas en un ambiente fresco y seco, los lactobacilos, aunque estén vencidos, pueden seguir funcionando, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubiera sido un medicamento que en su vencimiento se hubiera vuelto tóxico? ¿No? Si me voy con la primera respuesta y pues ahorita no estaría platicándoles esto, ¿no? O consultas que pueden hacer con el manejo de químicos, ¿no? El famosísimo CleanTalk, por ejemplo, que si bien no es AI Slop, pues sí llegó a un grado de ser peligroso, ¿no? En los videos de TikTok donde se mezcla cloro con Ajax y luego mezclalo con jabón y vas a tener tu baño bien limpio, ¿no? Y en realidad está haciendo gas mostaza. Entonces creo que en ese sentido la alfabetización mediática es algo que nosotros, como estrategas de comunicación, pues tenemos que velar por ella. Digo, mencionaste ahorita, perdón, pues ahorita, pero mencionaste, Jorge, un riesgo hacia tu propia salud al haber hecho una investigación que pudo haber salido a lo mejor con inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Sin embargo, tenemos evidencia de que el secretario de Salud de Estados Unidos ha tomado decisiones de salud pública basado en consultas erróneas de inteligencia artificial. Y es un caso que se va a repetir muchas veces en muchos países en el futuro. Perdón, José. Iba a mencionar en relación a lo que dice Jorge, estamos ante la versión remasterizada de el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Que ahorita recordaba, hace no sé cuántos capítulos atrás hablamos de este tema y la reputación de las marcas al subirse a información que... Al fake news. Que no es verídica. Ahora, en ese momento y en ese podcast, creo, o no lo recuerdo muy bien, la inteligencia artificial no tenía el boom que hoy tiene. En ese momento lo veíamos de, güey, es muy riesgoso que las marcas se suban, pueden, Dani nos ponía un ejemplo, recuerdo perfecto, de Volkswagen, ¿no? Ahora, ¿cómo en muy poco tiempo la información o la forma en que caemos cambia? Que ahora está cada vez mucho más cabrón, ¿no? ¿Cómo identificas a una persona real
a una que es un prompt, ¿no? Que hasta se pusieron virales estos, donde sí eran personas reales, fingiendo al revés ser un prompt, ¿no? Ese tipo de cosas bien extrañas que creo que ahí es bien alarmante. O sea, la cantidad de cosas que pueden suceder. O sea, pueden suceder desde información que afecta a todo un país, como menciona Marco. Podemos caer en fraudes de bancos. O sea, no, ni siquiera tengo la noción de la cantidad de cosas que pueden suceder con la inteligencia artificial. Y habrá unas que las podamos detener dándonos un minuto más para scrollear, como también mencionaba Marco, porque creo que lo que hace todos estos buscadores de inteligencia artificial es de toda la información que hay en Internet, o sea, hacen su propia versión, pero no saben si de esa información es dentro de un blog donde a Josué se le ocurrió escribir tal madre, a Jorge se le ocurrió escribir otra, a Marco otra, entonces solo junta esa información, ¿no? Porque a mí me ha pasado y le mencionaba a Trix hace rato. Digo, yo he buscado datos de, oye, dime un dato duro sobre tal tema. Me lo da y le digo, a ver, dame la fuente. Una disculpa, no existe una fuente comprobable que no sé qué. Digo, chinga, ¿cómo? Y ya porque le pido que me dé, por ejemplo, el link de dónde lo consultó y resulta que no existe. O sea, que lo armó de toda la información que existe en el Internet. Entonces creo que también es bien importante implementar, si bien no estamos peleados con la inteligencia artificial hasta ahora, ¿cómo también podemos nosotros con nuestra inteligencia, lo que mencionaba Jorge, o sea, tener esa capacidad de decirle, ok, o sea, dame una fuente donde se hable de tal tema y den datos duros. Ok, o sea, ya me ahorró la parte de buscarlo, pero ya estoy en la fuente donde yo lo puedo consultar de forma verídica, ¿no? Creo que es bien importante. 2 palabras, que luego eso lo vemos en los prompts, 2 palabras pueden hacer el cambio radical y creo que es bien importante poner muchísima atención en eso. Habrá cosas que al momento no podamos dominar, ¿no? Como saber si el canguro era real o no, porque aunque le hagamos así de cerquita, no, nuestros ojos no lo detectan, simplemente. Justo, yo creo que este tema tiene como 4 aristas que podemos abordar en un orden, ¿no? Por un lado, me parece que sí es verificación de data, es decir, de dónde está saliendo la información que alimenta la inteligencia artificial que bien o usamos para la generación de contenidos o usamos como generador de contenidos. ¿Por qué? Porque el otro día escuché un ejercicio perfectamente de una noticia que hacían una nota, hacían la inteligencia artificial, cualquiera tiene acceso a un blog, puede cualquiera hacer un blog de noticias X, que por estar muy bien armado en SEO o lo que sea, lo ve un periodista. Ese periodista retoma ese portal como su fuente inicial de información y este periodista es un mini medio, ¿no? Entonces ese periodista de mini medio que tiene cierta también reputación, también es retomada por un medio que es mayor y también ese medio mayor lo retoma un medio nacional, internacional y de la nada se genera información verificada por un outlet mediático. Eso para mí es peligro número 1. Peligro número 2 es, he visto que mucho las empresas están tratando de aprovechar la inteligencia artificial como el medio de ahorro de procesos, ¿no? Y que te dicen o incentivan cada día más a su gente a aprovechar la inteligencia artificial. Si se aprovecha de una forma incorrecta, lo que están haciendo es hacerse prescindibles, ¿no? Por medio de esa inteligencia artificial. Y creo que ese es un error de visibilidad de las empresas en general, ¿no? Las que dicen, vamos a usar inteligencia artificial para todo, ¿no? Porque no nos cuesta, porque así no contratamos actores o copywriters o coordinadores de comunicación o lo que ustedes digan, gusten y mandan que generen esa información, es mucho más barato porque es gratis, ¿no? La inteligencia artificial es gratis. Número 3, la generación de contenidos que están hechas por inteligencia artificial en YouTube. Me resulta sumamente peligroso porque es de los medios más consumidos, es decir, la información audiovisual al ser multisensorial es preferida a la lectura, por supuesto, porque te están explicando y usas 2, 3 sentidos para estar tú en contacto con esa información y la aceptas de mejor forma
que una que es unisensorial como la lectura, ¿no? Y 4, la monetización de contenido hecho a través de inteligencia artificial, que lo que está descartando es el factor humano, que es lo que define como tal a la creación. O sea, nosotros como humanidad somos creadores de historias, de chambas, de experiencias, de lo que ustedes quieran, pero el concepto creativo es una definición de lo que nos hace humanos, ¿no? Y estar buscando sustituir ese factor humano con inteligencia artificial que emula la creatividad de una persona, se me hace altamente riesgoso. O sea, para mí son esas 4 aristas que por lo menos ahorita y en materia de YouTube veo peligrosas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Definitivamente, al final el AI Snob compite con creadores de contenido y eso les afecta directamente a su monetización. Se me viene a la mente el caso de 2 youtubers. Existen 2 youtubers que veo que hablan de South Park, ¿no? Uno se llama Blooms y el otro se llama Johnny Tuchelos. Y de repente se dieron cuenta de que había otro canal que hablaba de South Park que se llamaba Cedric Artman, ¿no? Y que de la nada empezó a surgió este canal y que empezó a crecer en número de suscriptores hasta llegar a tener cerca de 250,000 suscriptores, más o menos, si no me equivoco, ¿no? Empezaron a revisar los videos y decían, ok, el contenido está bien editado, pero como que había algo que no cuadraba, ¿no? Entonces, cuando se pusieron a analizar los guiones, se dieron cuenta de que tenía esta estructura muy de inteligencia artificial, ¿no? Ya saben, la famosísima redacción de SEO, ¿no? Donde todo viene con oraciones cortas. Y a continuación vienen las cuatro razones por las que debes X, Y, Z, ¿no? Ese tipo de redacción de guión. Y cuando empezaron a indagar, se dieron cuenta de que había una empresa de la India que se dedicaba a manufacturar canales, ¿no? Y además a hacer videos hechos con los guiones con ChatGPT y la narración con otros temas de inteligencia artificial, ¿no? Y eso les permitía manufacturar 5 o 6 videos por canal al mes, ¿no? Mientras Bloom saca un video al mes porque tiene que dedicarse a hacer la investigación y hacer la edición y hacer todo el tema de guión, ¿no? Y al final pues, es el crafting, es la chamba por la cual ellos monetizan, es la realidad. Exacto, y eso le estaba pegando en su número de reproducciones, ¿no? Y también por otro lado tenemos las violaciones flagrantes a la propiedad intelectual o al copyright que puedes traer con casos de inteligencia artificial. Y lo acabamos de ver hace un par de semanas en México, cuando el INE empezó a clonar la voz del fallecido actor Pepe Labat, que era el narrador de Dragon Ball Z, ¿no? El INE hizo 2 videos con una inteligencia artificial utilizando la voz de este actor para agradecer en el estilo de Dragon Ball Z a los que habían votado en la elección de ministros de la Suprema Corte, ¿no? Que generó que el pasado domingo, que fue ¿qué día cayó el domingo? Ahorita lo recuerdo, el domingo 13, ¿no? Una marcha en protesta de actores de doblaje en el Monumento a la Revolución, aquí en Ciudad de México. Y es que ese es el punto, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Con qué derecho? O sea, claro. El artista del doblaje que, a ver, una pausita. Hace como un año que estaba todo lo del SAG-AFTRA, pues el escándalo y ese paro, pues no es de a gratis, viene desde el mismo punto, viene desde retomar las características humanas de actores, escritores, de estilos, ¿verdad? Para la fabricación de contenido y entonces no tener que pagar salarios o pagar, ¿cómo se llaman?
regalías, Residuales. ajá, de este tamaño, porque te pagan por tomarte fotos y poder sacar tu likeness y entonces reproducirte a lo puro pendejo. O sea, se me hace sumamente peligroso porque le pega a todo el mundo. O sea, la inteligencia artificial a mí me parece, o el uso tecnológico para la generación de información, contenido, ¿verdad? Puede emular el día de mañana el trabajo contable, el trabajo de un autor. YouTube. Spotify no tiene artistas que generan música en inteligencia artificial, que tienen más reproducciones que alguien que aprendió a tocar la guitarra y le metió arte. O sea, sí se me hace muy riesgoso si no le ponemos un alto aquí. O sea, en el sábado que vimos nosotros a Marco, justo era el punto que estábamos tocando. O sea, la siguiente guerra que acogerá al mundo es una guerra que viene de la inteligencia artificial. Vean Misión Imposible y asústense un poco. O sea, está el pedo sí está grande. O sea, ahora creo que, por ejemplo, perdón. No se preocupes. Adelante, Marco. Creo que uno de los problemas que de lo que mencionó Jorge, ¿no? Del canal de South Park. Mucha de la gente que estaba consumiendo ese contenido seguramente ni siquiera estaba consciente de que estaba consumiendo un contenido generado por inteligencia artificial, aunque tienen herramientas, tanto Meta como YouTube, para que la gente voluntariamente indique cuando el contenido es de inteligencia artificial. Yo nunca he visto una advertencia de ese contenido es inteligencia artificial, incluso en contenido que claramente lo es. No sé si porque no lo indican o porque en realidad el asunto es que tanto a Meta como a YouTube no les afecta. Al contrario, les beneficia que haya más contenido y que más gente lo esté viendo, y no tienen ningún aliciente para hacer nada absolutamente al respecto en contra de este contenido. Lo mismo pasa con Spotify también, donde yo no sé si estas bandas de inteligencia artificial avisen que son bandas de inteligencia artificial, o si Spotify de alguna forma te notifique que estás consumiendo música que no hizo una persona, ¿no? Yo he visto al CEO, digamos, o sea, al que mete los prompts de estas bandas de inteligencia artificial, que declara que la gente que hace música odia hacer música, que por eso es bueno que existan las bandas de inteligencia artificial, para que alguien que sí disfrute hacer música, o sea, la inteligencia artificial, la esté generando y no sufra un pobre músico haciendo arte. La tarea, el arte. Justo. Creo que de estos puntos que menciona Trix, o sea, es que esto me complica un poquito, no sé cómo desmenuzarlo, pero, o sea, lo veo de dos vertientes. Una, vamos a decir que podría no causarnos nada, ¿no? Que sea todo lo que sea entretenimiento y que existe en Internet y que lo generó alguien, vamos a decir, ok, o sea, uno como consumidor, ¿no? Aquí aclarar ese punto. Como consumidor, uno se puede encontrar contenido que lo entretenga, que lo haga dominguear, no pasa nada. Pero cuando ese contenido, vamos a decir que tiene un valor distinto, que trae datos, que trae recomendaciones, que trae algo que ya pueda atentar contra nuestra salud, contra nuestra integridad, contra nuestro salud en general, creo que ahí hay una bronca. Eso por un lado, y la otra, las afectaciones que hay a los creadores. O sea, es que está muy loco decir ya creadores humanos, ¿no? O sea, sí, a creadores de contenido de verdad. Ajá. O sea, esos creadores, ellos tienen afectación, por lo que comentaba Marco, o sea, sus visitas, su número de reproducciones puede bajar porque está viendo otro contenido que no tiene alma, ¿no? Que también entendamos que, o sea, mucho contenido, aunque sea de personas reales, no lo tiene. Pero bueno, ese es, vamos a decir, es otro tema. Pero creo que a mí lo que me llega a preocupar es que eso que se consuma pueda ir escalando a niveles extraños, que como decían ahorita, hablar de una guerra, pues es, o sea, no es algo que va a suceder, ¿no? Hablar de cosas, en la última que yo caí, esto relacionado al fútbol, las declaraciones de un futbolista contra otro.
es un chavito del Barcelona que dijo, no saludé a Cristiano Ronaldo porque no saludo a viejos que van de salida. O sea, en mi cabeza futbolera dije, no mames, qué huevos de este morro para decir eso. Y resulta que había chingo de... y creo, o sea, eso no, o sea, ya no sé qué es verdad y qué no. No sé si Cristiano Ronaldo le contestó o no, pero vamos a decir que si eso se toma real, o sea, este es un caso extremadamente tonto. Ahora llevarlo a algo que sea político, que este presidente dijo tal y se llevó a tal y eso generó que se le lanzara una bomba atómica. No sé, o sea, ahí hay muchas cosas. Es que ese es el punto. Que ya es sacado de Black Mirror, que esa serie nunca me va a dejar de gustar porque es lo que vamos viendo día a día. O sea, cosas que vimos hace 6 meses, o sea, se van desbloqueando al día de hoy y que dices, verga, güey, qué pedo que está pasando. Yo por eso no veo Black Mirror, me da terror. Sí. ¿Cómo decirte? Ejemplificar lo que nos va a pesar. Digo, no, yo prefiero ignorance is bliss, o sea, la verdad. Sí, no, y si, perdón, Marco, y si existen políticos como Donald Trump que día tras día opina algo muy estúpido. Le pregunta a ChatGPT. Exacto, cuando día tras día omita y opina alguna estupidez, pues ahí es cuando dices, ok, esto sí fue real, esto fue creado con inteligencia artificial, esto... ¿Cómo? ¿No? Y por otro lado también, regresando un poquito al lado de los creadores de contenido y a la sobresaturación de lo mismo, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no crea, simplemente toma como referencias, ¿no? Y poniendo el ejemplo del tema de moda, ¿no? Chespirito. No, Chespirito, nos guste o no, que en mi caso no solo no me gusta, sino que lo detesto, pues al señor le costó su trabajo sentarse a escribir sus estupideces. No, perdón, un saludo a nuestros amigos de Brasil. Por otro lado, no, si ya ahorita te puedes sentar y escríbeme un sketch en el estilo de Chespirito. Y dices, ok, bueno, y ya te sale todo el sketch en ese estilo, ¿no? Y al final dices, ok, esto realmente no tiene mucho valor, ¿no? Porque no lo creó el señor Gómez Bolaños, ¿no? Por muy parecido que sea. Y tampoco está bien, porque igual existen detractores de ese tipo de comedia, pero sí costó trabajo crearlo. Justo. Marco. No, creo que mi punto era muy parecido al que tomó Jorge. La inteligencia artificial efectivamente no crea, sino que toma elementos de las creaciones de personas que sí crearon. Es decir, esta banda de inteligencia artificial que tiene miles de reproducciones no creó una canción del vacío, no lo inventó de la nada, sino que fue entrenada escuchando miles y miles de canciones de otros músicos reales que sí compusieron, que sí tocaron la guitarra, que sí tocaron el teclado, que la batería, etcétera, y está tomando elementos de todo eso para entregarnos una pieza que matemáticamente es comprobable que pueda gustar porque está retomando ciertos éxitos, claro, por supuesto. De la misma forma, los scripts de estos canales de South Park, pues no generaron sus opiniones o sus datos de South Park del vacío, sino que se apropiaron de ellos, de otros canales de YouTube, de blogs, de opiniones en redes sociales, etcétera. Exacto, y al final, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Que pues, vamos a analizar un dato duro. Según una plataforma llamada Analyzify, se suben 24 millones de videos diariamente a YouTube. Esto quiere decir que es más o menos... ¿24 millones diarios? 2.4 millones, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que al minuto se suben 2.500 videos, lo que quiere decir que existen 500 horas de video que se suben por minuto, ¿no? ¿Cómo puede existir una curaduría de contenido? Es humanamente imposible. O sea, el punto, yo me supongo que de lo que estás diciendo es que tendríamos que contratar a medio mundo, o sea, literal a la mitad del mundo para generar la curaduría
humana, vamos a decir, de este contenido que no irrumpe cualquiera de las reglamentaciones de contenido de YouTube. O sea, está muy cabrón la generación de contenido. Ahora sí que es infinita. Eso me rebasa cañón. O sea, que hay más información que gente. O sea, hay más videos que personas en el mundo. Eso es algo que, como dice Josué, a mí me cuesta tantísimo trabajo dar credibilidad, que hay más videos de YouTube que personas en el mundo. Exacto, y es ahí donde la alfabetización mediática cobra mayor importancia, porque si no hay forma, no hay poder humano, y siendo honestos, no hay poder tecnológico tampoco que pueda hacer una curaduría de ese contenido, pues entonces la alfabetización mediática es lo que nos va a ayudar a poder discernir entre cuál es el contenido de valor, cuál es el contenido correcto, porque aquí sí hay un tema de este contenido es correcto y es incorrecto, ¿no? En el sentido de su creación, su desarrollo, porque volvemos al mismo punto. Los creadores le dedican todo este crafting a el desarrollo de su plataforma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo recuerdo, ¿no?, en la década de los 90, cuando empezaron a salir los efectos especiales en 3D y los videojuegos en 3D, que nosotros decíamos, wow, esto es muy cercano a la realidad, ¿no? Y veías a la Lara Croft con 200 polígonos hechos y decía, esto es muy real, ¿no? ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo acaso una fotografía? ¿No? Ya lo ves 30 años después y dices, no, esto no, mi por asomo. Pero a medida que más avanza la tecnología, he visto yo generación X que dice esta fotografía de este castillo de arena, qué impresionante. No, está hecho con inteligencia artificial. Vaya, hasta gente de mi generación ya cae en eso. Favor de no atacar a la generación X, compañero, porque pues uno pertenece a ella, ¿no? No, o sea, ¿no? Justo eso es a lo que voy. Es muy fácil. Es muy fácil engañar a la gente. Yo sí caí en el canguro. Ese es mi punto. O sea, claro que se me hizo extra. O sea, lo que yo no dudaba es que ese animal existiera, ¿no? O sea, el tema no era si lo iban a dejar abordar el avión o no, sino en mi cabeza, en lugar de pensar, ese canguro no existe, mi cuestionamiento fue, uno, es una broma, ¿no? ¿A quién se le ocurre tener como animal ¿cómo se llaman? De apoyo emocional. De apoyo emocional a un freaking canguro, porque aunque era canguro bebé, yo dije, ese animal algún día va a crecer y le va a romper su madre. O sea, ¿cómo va a ser un pinche animal de apoyo emocional que cuando crece se paran en su colita que se le ven? O sea, ya quisieran muchos que van al gimnasio tener los pectorales que tienen los canguros. Son animales ultra strong. O sea, sí te rompen tu madre, papá, ¿no? Entonces yo dije, uno, ¿a quién se le ocurre entrenar a un cangurito como apoyo emocional? Segunda cosa que pensé es que no está prohibido, o sea, no es una especie protegida porque Australia, porque... o sea, pero lo único que nunca cuestioné es que no fuera real. Ese es un poco mi punto. O sea, jamás cuestioné que el animal podría haber sido un sketch, una broma, jamás cuestioné que las dos personas que salían en ese video, porque estaban perfectamente reproducidas. Los pleitos, el pleito de Karen alike que se traían entre las dos, era 100% cualquier video de TikTok que me encanta, ¿no? Y lo único que me hizo que me retorciera la cabeza fue que el canguro tuviera agarrado el boarding pass. Su boletito. Eso es lo que a mí me tronó la tacha. Yo dije, ¿what? ¿No? Pero así de un glimpse, jamás cuestioné la existencia del freaking canguro, mucho menos la existencia de las dos personas que están hechas por inteligencia artificial. Y ahí es donde a mí sí se me hace como un riesgote
billón de comprehension of the mind, así tal cual, la generación de contenido de inteligencia artificial en YouTube. Hace 3 días le hackearon su canal de YouTube a Gunsock, ¿no? Para que se den una idea, puede escuchar, porque seguramente no va a conocer a Gunsock, a lo mejor sus hijos sí, porque es un creador de contenido dirigido a un público mucho más infantil, ¿sí? Pero ese escuincle, a sus 28, 29 años que tiene 21 millones de seguidores en su canal de YouTube. Evidentemente tiene un equipo grande, evidentemente tiene un respaldo de YouTube, es decir, YouTube no nada más le ha mandado sus placas, sino que tiene pues ya un acceso a los ejecutivos de YouTube de una forma preferencial por la cantidad de seguidores que tiene. Es decir, es un youtuber consolidado y respaldado por las oficinas de YouTube, ¿sí? Protegido, vamos a decir. El lunes, me parece, ya ni me acuerdo qué día, le hackearon la cuenta porque emularon su certificación de 2 pasos, subieron un video que tuvo una transmisión live en su canal de Elon Musk y una campaña de criptomonedas. Tal cual, a las 3:30 de la mañana empezó ese live con un video de Elon Musk, Tesla y las criptomonedas, una payasada así. YouTube lo detectó como un contenido reflagoso y vámonos, cerraron el canal de 21 millones de seguidores, que a ese escuincle le ha costado, saludos Gonzok, ven a mi podcast, le ha costado 11 años de su vida construir. Y a mí me gusta mucho el contenido de este chico porque está dirigido sí a un público infantil, pero es súper wholesome. O sea, no es un cuate que abuse ni de lenguaje, ni de contenido, ni que sea. O sea, es muy bonito. Su contenido es muy storytelling alike para gente joven. Se me hace muy bonito su canal. Yo dije, madres, o sea, en un segundo, 11 años de carrera, a la mierda. Qué impresión. Qué impresión. Claro que que pudo restablecer su canal porque claro que tiene esta alianza con la empresa y la empresa se tiene que mover, es una fuente cañona de dinero para ellos, ¿no? Pero imagínense qué ha de haber sentido la criatura. 11 años de creación de contenido. Empezó a sus 18. 21 millones jodidos en un día por un ataque de contenido de inteligencia artificial. Yo me quedé de esta así. We are so fucking doomed. O sea, ya valió. Exacto. Y esto es el tema de YouTube. Si nos vamos a plataformas como Meta, hace unos meses que fue el huracán en Estados Unidos o con las inundaciones en Texas, de repente se empezaron a llenar canales de AI Slop con imágenes de historias muy conmovedoras o tristes de esta persona perdió toda su casa en la inundación en Texas, ¿no? Y miren estos viejitos que están viendo todas sus pertenencias y una imagen claramente creada con inteligencia artificial, ¿no? Donde ves y a primera impresión dices, ay, pobrecito, qué triste, ¿no? Y luego ves que tienen 6 dedos, ¿no? Entonces, cuando ves todos los comentarios, ¿no? de este tipo de publicaciones, de repente ves y es pura gente mayor diciendo, ay, pobres, bendiciones, que Dios los bendiga y oraciones para la familia y todo eso. Y está mal, no es ético que se aprovechen de gente que no tiene vuelvo al concepto, alfabetización mediática, nada más para generar engagement, porque también ya ahora es posible monetizar en Facebook, ¿no? Y cuando quitaron el programa de fact-checking, pues dio pie a que todo a luz de contenido sea capaz de generar ingresos, ¿no? ¿Y a quién le genera ingresos también? ¿No? Porque no podemos, aquí ya vamos a entrar un poquito en el terreno de la conspiranoia, pero seguramente hay grandes empresas detrás, ¿no? Que están generando este contenido únicamente para incrementar su revenue, ¿no? Porque puede ser que sea una persona en su casa
generando este contenido, pero también tenemos que tener en cuenta que el acceso a plataformas de creación de inteligencia artificial, vamos a llamarlo creíbles, tampoco es barato. Sí, a mí ya el tema me parece que, o sea, ahorita que ya estamos por terminar el podcast, la verdad es que yo no les diría, vamos a tener conclusiones, porque me parece que este es un tema que más bien ha estado atrás, ahí en lo oscurito, viéndonos, ¿no? Es un tema que está allá atrás desde hace años, viéndonos cómo nos da a tragar, ¿no? Sino, creo que es momento de empezar a evolucionar la forma, no voy a decir que generamos contenido, pero sí de conectar con nuestras audiencias, ya sea como creadores de contenidos, como fuente de información o como agencias de marketing y publicidad. Y por eso he insistido también todo el año en que marketing se va a volver experiencial, donde sea tangible la existencia de, donde podamos vivir en carne propia y no a través del monitor. No sé si en ese punto quieran, es que les digo, no puedo decir, ay, vamos a sus conclusiones, muchachos, porque ¿cuáles conclusiones nos va a cargar la chinita? ¿No? Sino hacia dónde nos vamos a mover. Pues, sí, creo que pensando en eso, o sea, realmente yo no tendría una conclusión. Creo que la única conclusión que tengo ahorita es cuestionarnos y cuestionarnos desde el consumo, ¿no? Más que de la creación como tal. Creo que lo que la mayor afectación es desde el consumo. Algo que mencionaba Jorge hace rato se me hizo interesante y lo quiero hilar con esto último que tú decías. O sea, cómo hace años atrás había algo que sorprendía tanto de que decían, güey, eso es real. O sea, el efecto especial de película de no sé qué año era, güey, ¿cómo hicieron eso? O sea, al punto de ahora cuestionarnos si una persona es real o no, ¿no? Ya dejar un animal, eso todavía, pero una persona. Entonces, creo que la evolución, también es una hipótesis volada. Bueno, no tanto. La evolución del contenido va a haber un punto que nos va a aburrir, no sé en cuánto tiempo, donde nos va a aburrir y nos va a aburrir por la incapacidad de poder saber si es real o no, que ahora la tendencia va a ir al revés. Ahora vamos a querer consumir algo de lo que estemos seguros que es real y que lo estamos viviendo y que no nos están engañando, ¿no? Y de ahí hacia que sea de experiencia, donde sí vea, o sea, obviamente se va a seguir haciendo uso posiblemente de inteligencia artificial para la creación, no sé, de un videomapping, ¿no? Pero que vas a estar ahí al lado de personas que sí son reales, a lo mejor por ahí escabullidos personas que no son reales, pero que ya va a haber esta conexión, porque al final las tendencias pues son cíclicas. Entonces, desde mi imaginación, es, ok, ya muy chido ver todo por unas gafas de realidad virtual, muy chido todo ver contenido del que no estamos seguros. Ahora va a ser al revés, ¿no? Ahora vamos a querer saber que lo que estamos viendo es real. Esa es mi imaginación y creo que hacia allá podríamos avanzar. Jorge. Creo que como, vamos a llamarlo comunicadores digitales, ni siquiera ya como mercadólogos ni como estrategas del medio, sino como comunicadores digitales tenemos que abogar por por la alfabetización mediática, ¿no? Al final creo que es nuestra responsabilidad y cae en el terreno del deber ser ético para que en nuestra comunidad o nuestro entorno digital no esté cayendo en el engaño, ¿no? Eso por un lado. Y como lo mencionas, al final creo que todo el tema de preguntar y cuestionarnos todo lo que vemos en el monitor es algo de suma importancia. Y ya no aplica para el video del canguro, y ya no aplica para el tema de los videos de South Park, sino en general para nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque podemos tener ahí información que puede ser perjudicial tanto para nosotros, ¿no? en nuestro ser, como para nuestro entorno.
¿no? Y hablo de data falsa, data que puede ser peligrosa, data que puede poner en riesgo a nuestro bienestar y al de nuestra familia, ¿no? Pues iba a ser un chiste muy, muy menso con respecto a lo que mencionaste del monitor, y lo voy a hacer porque citando a la banda Bolovan, y la distancia le ganó al amor, solo te veo en el monitor, oh. Gracias por nuestra filosófica intervención, Jorge. Marco. Bueno, yo la vez pasada lo dije y lo reitero, yo siento que la inteligencia artificial, de la forma en la que lo estamos usando, no es la correcta. Creo que desafortunadamente la inteligencia artificial se ha convertido en una carrera armamentista a tal grado que aunque no sirva para lo que debería servir, es decir, por ejemplo, research o cosas así, las empresas lo tienen que sacar para seguir compitiendo entre ellas, independientemente de si todos son correctos o no. Y como dice Jorge, mientras no nos cuidemos del contenido que consumimos, mientras no verifiquemos nuestras fuentes, mientras sigamos confiando sin detenernos un par de segundos a verificar, nos va a seguir engañando y nos va a seguir haciendo mucho daño. Mira, yo como conclusión insisto también en que tenemos que, o que mi instinto me dice regresemos un poco a lo análogo, o sea, veámosle el valor a las experiencias análogas, a tener el disco, a leer el libro, a ir al museo, a vivir la vida análoga, ¿no? Para complementar las horas y horas y horas que le invertimos a las pantallas, ¿no? Toda la información de la que se está alimentando la inteligencia artificial viene de una fuente, esa fuente originaria es humana, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener un nuevo conocimiento para compartir en el internet y alimentar a la inteligencia artificial nuevamente de vivencias reales? Y vamos a dejar de estar ciclando la información, ¿no? Sí es importante tomar notas, sí es importante verificar de dónde viene, sí es importante saber que probablemente la cuenta de ex que estamos leyendo pues no sea una persona. No sabemos. Hoy ya no sabemos. Hoy ya no sabemos si la persona con la que hicimos amistad en Facebook o que seguimos en YouTube es real o no. Verifiquemos, busquemos apoyar mucho más a los creadores de contenidos, que sí ser creador de contenido debe ser una chinga. O sea, una de verdad chinga. Sí apoyemos las iniciativas de experimentar, de convivir, de jugar en comunidad para pues contrarrestar un poquito toda esta invasión de contenido realizado por inteligencia artificial, y no demeritemos en pro del ahorro el valor del trabajo de las personas, ¿no? Nosotros somos... Perdón, encuentran a partir de ahora este podcast en VHS, CD y cassette en su Tower Records más cercano. Lo vamos a hacer todos los martes. Sí existe. Exactamente. Ahora el podcast lo vamos a hacer en la esquina de la oficina si nos quieren ir a ver. No. En este momento mi productor me va a poner una cortinilla en nuestra cabecita. Si quieren acercarse con nosotros para hablar de estos u otros temas de marketing, o quieren una propuesta de trabajo de nuestra parte, no olviden hacerlo al 55 13 72 31 93 o el correo contacto @wru.com.mx. Nosotros fuimos el equipo real, no hecho por IA de WRU. Nos vemos el siguiente hashtag Martes Marketoso. Queremos verlos felices y queremos verlos triunfar. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.